Hablar de la otitis, porque mandás a los chicos a la pileta, pero el tema es que por ahí vienen con alguna molestia en el oído. Por eso ya está Fernando Diamante, que es otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, a ver, mandamos a los chicos a la pileta. ¿Cuáles son las precauciones que mamá y papá tienen que tener al momento de enviar los chicos a la colonia para que no vengan con dolor de oídos? Ya, lo ideal sería primero tener una unidad, hacer un examen previo antes de que empiece la temporada estival, la temporada de pileta, para ver en qué condiciones está el oído. Hay muchas patologías o condiciones anatómicas del oído que, digamos, son predisponentes a que un chico tenga mayor humedad en el oído, o la piel lastimada, o alguna laceración, o acumulación de cerumen, que va a hacer que tenga más tiempo húmedo el oído, que el oído no drene bien, y eso es un predisponente para una de las otitis externas. ¿Cómo se lastima el oído? ¿Cómo se puede lastimar el oído? Mira, tenés fenómenos que ya son constitucionales, como por ahí reacciones alérgicas del oído, que se llaman eczemas, la introducción de hisopos, por ejemplo, el uso de hisopos. Yo los uso siempre, los hisopos. No es lo conveniente. ¿No hay que usarlos? En realidad el hisopo solo sirve para limpiar la parte externa del oído, no para meterlo en el oído, porque eso erosiona y puede irritar la piel. Algún chico que ha tenido por ahí o tiene acúmulo... ¿Cómo secas? No, el oído se seca solo, es autolimpiante, a lo sumo con la puntita de la toalla, la introducís, pero no con un hisopo. No es lo ideal. Si el oído está limpio, no tiene ninguna patología, no hay cera, no hay un eczema o algo que pueda, digamos, aumentar el tiempo de humedad, se va a secar solo, se va a limpiar solo. Ah, perfecto. ¿Y cuál es la diferencia? Vos recién hablabas de la otitis externa. ¿Qué, hay una otitis interna? No, el oído tiene tres partes. A ver. La parte externa, la parte media y la parte interna. O sea, de lo que estamos hablando hoy es de la parte externa. El oído, lo más importante de las otitis son medias, otitis medias o otitis externas. Eso te da la división de lo que es el oído externo del oído interno, la membrana del tímpano, ¿sí? Entonces tenés el pabellón, el conducto auditivo y, como en un fondo de saco, algo que lo sella el oído medio, que es la membrana del tímpano. De la membrana del tímpano para afuera es el oído externo. Y de esas otitis son de las que estamos hablando hoy, ¿sí? De las otitis que son provocadas por factores externos, ¿sí? Hasta donde entra todo lo que vos pongas desde afuera. Después tenés el oído medio, que es de la membrana del tímpano para adentro, que se comunica a la nariz a través de un conducto virtual que se llama trompa de Eustaquio. Esas son las otitis, otro tipo de otitis que son más frecuentes en invierno, porque son las que dependen de los fenómenos rinosinusales. De todos los fenómenos que tenés, de los mocos, de las congestiones. Claro. Digamos que esos son más frecuentes en invierno, cuando hay fenómenos rinosinusales. Cuando hablamos de verano, son las que tienen que ver con el agua, con la exposición al agua, con los tiempos de permanencia al agua, con todos los fenómenos que uno puede tener en todo el conducto auditivo externo, que hace que el oído permanezca húmedo. Básicamente esa humedad es la que predispone a inflamaciones y luego infecciones. Lo que provoca el dolor de oído o esa sensación como que todo el tiempo tenés a alguien silbándote adentro, es porque te entró mucha agua, porque respiraste mal. ¿Cuál es el mecanismo? En general todos esos mecanismos se dan más cuando el fenómeno es del oído medio. Cuando el fenómeno es del oído externo, o sea, es menos frecuente, pero se puede dar por fenómenos inflamatorios. Entonces, el diámetro del conducto, vos tenés un conducto que tiene más o menos 2,5 centímetros de largo y un diámetro de 8 a 12 milímetros. Cuando tenés un fenómeno inflamatorio, todos esos fenómenos hacen que disminuya ese diámetro, que se achique el conducto. Y eso, a ver, la parte externa es la que capta una buena llegada, la llegada del sonido en forma mecánica. Claro. Entonces esa alteración te puede dar, primero, sensación de tener algo porque hay un fenómeno inflamatorio. De hecho, en una otitis externa puedes tener el conducto auditivo totalmente cerrado. O sea, cuando hay una infección y una inflamación importante, el conducto se cierra totalmente. No, duele mucho. Eso duele. Y el tratamiento ya es un poco más agresivo, ¿no? A ver, para los papás, venden unos taponcitos que se ponen en las orejas. ¿Eso está bueno usarlo? Yo no estoy muy de acuerdo con los tapones, porque el oído, a menos que tengas alguna patología que haga que no te pueda entrar agua. Pero si no, en realidad el oído, si vos el conducto auditivo lo mantenés limpio, lo mantenés permeable, estás sano, haces un chequeo antes de empezar la temporada, no tenés por qué tener demasiados problemas con la permanencia de un chico en la pileta. Que todas las piletas deberían tener un control médico de por sí, un apto médico para que los papás
presentes, ¿no? Sí, en realidad eso no se da, no es algo que habitualmente se dé. Mal eso. Porque tenés que controlar piojos, hongos, eso el tema te lo controlan. de la otitis. Lo que pasa es que por ahí eso la otitis no es contagiosa como los hongos, que es lo que te controlan en una pileta, más que la otitis es un problema personal. El otro tema también, tener presente que es importante que después de terminar, eso es algo que hablábamos recién, por ahí que después de terminar el día de pileta, de estar mucho tiempo en el agua por ahí, en un oído sano, poner un par de gotitas de alcohol boricado, que eso no solo va a secar la humedad restante, sino va a manejar el pH del oído, que eso es importante para la colonización de bacterias, ¿sí? Que es una de las causas de la otitis, ¿no? Claro, lo que pasa es que mamá o papá no saben si el oído está sano para ponerle el alcohol, salvo que se lo diga un otorrinolaringólogo, con lo cual primero ir al médico. Yo aconsejo, antes de empezar la temporada de pileta, por ahí hacer un chequeo otorrinolaringológico, que no es lo habitual, ¿no? Pero es conveniente. Y cualquier molestia que ocurra también, recurrir al médico antes de hacer un remedio casero. No, por supuesto, sí. Yo creo que, a ver, el diagnóstico de la otitis externa es viéndolo, es con un microscopio, que es lo que nosotros usamos, vemos el oído y ese es el diagnóstico simplemente. Con una primer molestia, el tratamiento puede ser solamente que no se moje el chico, que no entre a la pileta, que esté unos días fuera de la pileta y unas gotitas. Si vos esperás, eso puede progresar, ser un cuadro más importante que necesita medicación por vía oral, sistémica, tratamiento con antibióticos. Entonces, por ahí lo ideal es que cuando empieza la molestia, retirarlo y hacer una consulta. Desde la ignorancia absoluta te lo pregunto. El tapón de cera, que todos tenemos, no pasa por la limpieza o no por la limpieza. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que, digamos, tendríamos que ir al otorrino para que nos saque el tapón? No. A ver. El tema es así. Todos los oídos tienen cerumen. ¿Sí? Es el mecanismo de defensa que genera la piel del conducto auditivo, ¿sí? Para protegerse. Una cosa es cerumen normal, y el oído en ese sentido es como autolimpiante, digamos que ese cerumen se genera y va saliendo, va saliendo solo. Eso por un lado. Por otro lado es cuando eso, por alguna alteración anatómica o porque usas hisopos, entonces no lo dejas salir y lo vas acumulando, se forma un tapón de cera. El tapón de cera no es algo que tengamos todos, es algo que se le forma a algunos con menor o mayor frecuencia. Hay gente que no tiene nunca, hay gente que por ahí vemos en la consulta todos los meses o cada 2 meses para sacarse un tapón de cera. Sí. Eso es un problema por ahí anatómico del oído que no se puede limpiar. Pero en general, nosotros la cera la tenemos, es algo normal del oído, es un mecanismo de protección que no tiene que llegar a conformar o a organizarse en forma de tapón de cera, que eso sí ya es, incluso por eso también está bueno hacer una consulta tipo noviembre, antes que empiece la temporada de pileta, porque si nosotros tenemos un tapón de cera, por más que no sea un tapón total, que nos ocluya todo el conducto, ¿qué va a hacer? Que el agua que entra tenga mayor dificultad para salir. Claro. Entonces ahí, ese sería uno de los factores predisponentes para tener una otitis externa. Vos me decías fuera del aire, cuando yo te contaba que usaba hisopos todos los días para secarme, que siempre cuando nos pasemos el hisopo vamos a tener en el algodón algo amarillito y demás, pero porque eso es habitual del oído. Eso es el mecanismo. El oído tiene cera. El oído tiene un cerumen, una capita de cera que recubre toda la piel. Eso es dinámico. Es protección. Es protección, claro. Así de simple. Sí. Bueno, entonces, bien, ya sabés, mamá, papá, antes de cualquier cosa, primero ir al otorrino. Y antes de llevarlo, ahora, no importa, esto ya nos pasó noviembre, pero antes de llevar a tu hijo o a tu hija a la pileta, lo primero que haces es llevarlo a un otorrino. Es conveniente, es aconsejable. O sea, siempre lo mejor para nuestros hijos, obviamente. Por supuesto. Gracias, No, por Fernando. favor.